Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a este video y a mi canal. La isla de la Española, como tú sabes muy bien, fue el primer lugar de colonización estable y seria que se hizo en todo ese proceso del Imperio Español en América. Ahí fue donde Cristóbal Colón puso el fuerte Natividad, que luego fue destruido y, en fin, eso ya lo sabes, no vamos a meternos por ahí, ¿no? Pero vamos, estamos remontándonos a los tiempos de Cristóbal Colón, ¿no? Y ahí fue donde se hicieron los primeros asentamientos, las primeras ciudades, las primeras explotaciones para encontrar oro. Ahí fue donde se hicieron las primeras matanzas de indígenas y ahí es donde se produjo el genocidio más salvaje y más feroz que exterminó con los nativos, a los nativos en unas pocas decenas de años. Por enfermedades, desde luego, pero por enfermedades que resultaron ser mucho más graves a causa de la explotación brutal que estaban sufriendo los indígenas. Es decir, que trabajaban hasta el agotamiento en unas condiciones brutales y sin apenas ninguna atención de alimentos o de ropa o de descanso o de nada, O sea, trabajaban hasta que caían muertos o hasta que se suicidaban de la pura desesperación. Bueno, pues aquello fue la isla de la Española y que tiene, pues por lo tanto, una importancia sentimental muy grande dentro de todo el esquema del imperio colonial español. La isla de la Española fue perdiendo importancia poco a poco. Y los hechos que te voy a contar empiezan en el año 1603 aproximadamente. Entonces resulta que hacia 1603 la colonia pues estaba, ya no quedaban indígenas, quizá quedaban algo, vestigios de algo de mestizaje, pero muy poco. Había una considerable presencia de esclavos africanos y bueno, luego blancos y los que los blancos habían generado en un mestizaje muy peculiar, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, muy poco simétrico. Bueno, esto es lo que había. Y de hecho, pues la gente blanca y la gente que tenía algunas posibilidades y algo, se estaban yendo de la isla, porque desde luego los sitios a donde valía la pena estar eran en el continente, es decir, en el virreinato de la Nueva España, que era donde se estaban encontrando nuevas riquezas y donde se estaban encontrando miles y miles de indígenas a los que someter y hacer que trabajaran para ellos y establecer nuevas encomiendas, etcétera, etcétera. Con lo cual, quedarse en la Española era realmente algo de estúpidos. Y después apareció el virreinato del Perú, que lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quién quería quedarse en la Española? Un sitio miserable. Entonces, bueno, pues estaba despoblándose y fundamentalmente lo que había eran unos pocos ingenios azucareros y decenas de miles de vacas, muchísimas vacas. Era un lugar que había perdido tanto interés para la colonia que apenas iba un barco al año. Un barco, para comerciar, para hacer lo mismo. Porque no les interesaba, porque no les traía cuenta. Entonces la población a la que prestaba decía, oiga, estamos aquí abandonados. Y no tenían nada. Es decir, recuerda, que te lo he dicho ya en otro video, que te pondré un enlace, que ni siquiera en las colonias se producía hierro, una cosa tan sencilla y tan necesaria y elemental para la construcción y para cosas como es el hierro, la tenían que llevar desde España. Entonces, si no llegaban barcos, pues no llegaba nada. Telas, exactamente igual. Las telas las tenía que llevar desde España. El vino, el aceite, que les parecía tan importante, tan necesario. Muchas cosas, es decir, por supuesto, libros para la Universidad de Santo Domingo, papel, les tenía que llevar prácticamente todo, Y a cambio de eso, pues esa colonia, pues a duras penas ofrecía cuero, que ojo, era un material importante y que sí tenía mucha demanda en todas partes. El cuero era incluso mucho más importante que la carne, ¿no? Con frecuencia a veces hasta dejaban que la carne se pudriera porque no se la podían consumir toda. O en parte pues la secaban, ¿vale? Esa era la situación de la colonia, ¿no? Y parte del
la subsistencia de la colonia consistía en contrabando. En la parte opuesta a Santo Domingo, que está en el oeste, no, mejor dicho, en el este de la isla, pues parte del negocio era que en el oeste y en el norte, es decir, en la parte diametralmente opuesta, en esa zona en donde la isla hace como una C, con dos grandes entrantes de tierra en el mar y un magnífico golfo en el medio, entonces en esas partes había varias ciudades en la costa que se dedicaron al negocio del contrabando. Es decir, pues había piratas en la isla Tortuga y esos piratas pues de cuando en cuando se volvían honrados comerciantes, ¿no? O sea, tenían esa dualidad, piratas u honrados comerciantes. Y entonces, pues estos honrados comerciantes suplían lo que no hacía la metrópoli con aquella pobre y desdichada isla, es decir, les llevaban cosas desde Europa, les llevaban telas, les llevaban hierro, les llevaban herramientas, armas, vino, en fin, lo que fuera. Y a cambio de eso, pues ellos se llevaban de vuelta hacia Europa, como honrados comerciantes, pues cuero, efectivamente, carne seca, tabaco, en fin, cosas, las típicas cosas que se lleva uno de un lado para otro, ¿no? Y aquello funcionaba relativamente bien, dentro de una notable pobreza, pero era casi pues la única fuente de subsistencia que tenían aquellos poblados. Y esto no le gustó para nada al rey de España. Entonces mandó una orden en el año 1603 diciendo que aquello había que terminarlo y que la mejor forma iba a ser despoblar toda esa zona. Es decir, que cogieran la población y les obligaran a que se fueran a vivir a los alrededores de Santo Domingo. Entonces el gobernador, un tal Osorio, mandó traer una compañía de soldados, porque ya sospechaba que eso no iba a suceder por las buenas, mandó traer una compañía de soldados desde Puerto Rico, y entonces empezó un proceso que ha quedado para la historia con el triste nombre de las devastaciones de Osorio. Y claro, ya te puedes imaginar lo que eran las devastaciones, es decir, que llegaba Osorio con sus soldados a un pueblo y decía, bueno, todos ustedes se tienen que ir para allá. Bueno, que no queremos, que no sé qué, entonces destruía el pueblo, simple y llanamente. Entonces, una vez destruido el pueblo, hasta las iglesias las destruía, lo destrozaba todo, pues decía, agarren sus posesiones y váyanse para allá. Y así iba haciendo de pueblo en pueblo, lo destruía todo. Con lo cual, pues toda una enorme área quedó deshabitada o muy deshabitada, con decenas de miles de vacas que acabaron convirtiéndose en animales cimarrones, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de la tragedia humana de todas esas personas que se vieron obligadas a emigrar contra su voluntad y que muchos murieron por el camino, en fin, todo, aparte de toda esa miseria, pues el resultado fue realmente patético, ¿no? Pues porque esa zona deshabitada se volvió en un imán para otras personas. En primer lugar, para esclavos fugitivos, esclavos que huían desde Santo Domingo o incluso desde Cuba o desde Jamaica, se iban a esas zonas en donde aquí no hay nadie, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. También se convirtió en un lugar fantástico para los piratas comerciantes, honrados comerciantes, que estaban en la isla de la Tortuga, que eran franceses, holandeses, ingleses, y de Dios sabe dónde, de cualquier lado, ¿no? Entonces, todos estos me les pareció fantástico encontrarse con tan espléndida porción de terreno deshabitada. Y en principio pues se dedicaron a eso, a cazar las vacas que había cimarrones, matarlas y listo, y vender el cuero, comerciar con él. Entonces, pues mira, el tiro le salió mal a la colonia española, ¿no? Porque aquella parte se volvió a poblar, y se volvió a poblar, pero esta vez ya no de españoles, sino de los honrados piratas comerciantes, ¿no? Y tanto fue así que llegó un momento en que aquello oficialmente se constituyó como una colonia francesa y los españoles no les quedó más remedio que aceptar los hechos consumados. Es decir, ahí están esos señores, ¿no? Bien. Y aquí viene una de las cosas más interesantes que te quería contar. Aquella zona pobre
que había sido abandonada porque no representaba nada, porque era realmente simplemente fuente de contrabando, que le molestaba mucho al gobierno español que hubiera contrabando, pues significaba que no les cobraban impuestos, y donde además entraba la influencia protestante de holandeses y, en fin, de otros luteranos, que hasta horror llevaban Biblias luteranas, que eso ya era una de las cosas más inadmisibles. Bueno, pues entonces toda esa zona, que es lo que hoy día es el actual Haití, gracias al trabajo y gracias a la administración de la colonia francesa, toda esa zona tan pobre acabó convirtiéndose en la colonia más rica del mundo entero. No había colonia. Ese pequeño pedazo de territorio, que es la parte más pequeña de Santo Domingo, acabó siendo una colonia que daba más dinero, que daba más riqueza a Francia que todas las colonias americanas a España. Fíjate tú, el contraste. Es así, es decir, era una cosa tan absolutamente desproporcionada que hasta da vergüenza decirlo. Y pone al descubierto, sin asomo de duda, sin lugar a la menor titubeo, deja al descubierto la ineptitud del Imperio Español. O sea, como un fragmento de terreno que los españoles abandonaron, luego los franceses lo cogen y lo convierten en la colonia más próspera de todas, absolutamente de todas, que era, producía la mayor parte del azúcar que se consumía en Europa, el café, el cacao, el índigo. La mayor parte de las cosas que se exportaban desde América hacia Europa salían de Haití, lo cual es como para que todos estos manipuladores de la historia, todos estos majaderos nacional católicos que se creen, que es que el imperio era lo mejor, era lo máximo, es que era una gran potencia, era una vergüenza, eran unos inútiles y unos ineptos. Y la prueba está en la colonia de Santo Domingo, que tenían los franceses justo al lado de Santo Domingo, en la otra mitad de la isla española. Es una auténtica bofetada en toda la cara. Generaron impuestos, riqueza, de todo, o sea, lo que te quieras imaginar. Claro, alguno me dirá, bueno, pero es que esto lo hacían porque tenían muchos esclavos. Bueno, sí, de acuerdo, pues que a los españoles... Y ojo, yo no voy a entrar ahora a ese juego de decir es que los franceses eran unos colonizadores muy malos y muy perversos. No, en absoluto. Los españoles eran igual de malos y de perversos y no tenían ningún problema en masacrar gente para explotarlos. Lo que ocurre es que eran unos ineptos y no tenían ni idea sobre comercio, sobre manufactura, sobre eficiencia, sobre nada. Y eran sobre todo de una corrupción absolutamente espantosa. Entonces, cuando estos otros se ponen a hacer una cosa bien hecha, lo que consiguen es unos rendimientos absolutamente colosales, descomunales. Mira los documentos que te dejo adjuntos, ahí tienes datos, cifras, números, todo lo que quieras, como para comprobar de que no estoy diciendo cosas que me invento o por capricho, sino que todo lo que digo está fundamentado en la realidad histórica y en un poquito de sentido común. Bueno, pues eso es todo lo que te quería contar, espero que te haya resultado de utilidad, lee los documentos adjuntos y muchas gracias por tu atención. Sé feliz, seguiremos hablando. Hasta pronto.